Olá, meus irmãos. Hola, mis hermanos. Nosotros estamos aquí para hacer un tutorial más de esta semana, de este volumen, las promesas de Dios. Este es el libro número 4, la semana 1 de este libro, el cual el título es Las promesas de Dios. Tiene en él el sí y en él amén, basado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 y 23. En el lunes nosotros vamos a ver aquí el plan de Dios para insertar al hombre en la comunión del Dios triuno. Primeramente, es necesario ver que Dios el Padre, en realidad todo el Dios triuno, ellos tenían mucha alegría, un ambiente de disfrute, antes aún de la creación de la tierra. Allí en la eternidad pasada, cuando el Hijo estaba junto con el Padre en su gloria, entonces Él estaba en la presencia de Dios. Aquí en Proverbios 8, 20, Proverbios 8, 22 al 26, ustedes pueden leer y allí van a ver la condición y la esfera en que estaban ellos, una atmósfera muy agradable entre el Padre y el Hijo. Y entonces, en Proverbio 30 y 31, yo voy a leer estos dos versículos para darles una idea de lo que era esta esfera antes de la fundación del mundo. Versículo 30. Con él yo estaba ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios siempre pensó en el hombre. En su plan eterno fue diseñado para el hombre, para que el hombre participe. Entonces, después, cuando el Hijo vino aquí a la tierra, enviado por el Padre, obediente al plan del Padre, Él siempre decía sí al Padre. Este Hijo era obediente, Él nunca dijo no al Padre. Entonces Él vino para hacer la redención por nosotros. Primeramente tendría que ser nacido como hombre. Entonces Dios tuvo que nacer como un hombre. Y cuando Él nació, Él entonces, cuando llegó a la edad de 30 años, Él fue bautizado. Entonces, cuando Él salió de las aguas del bautismo, se abrieron los cielos y una voz de los cielos decía así: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto nos demuestra que había una relación de alegría, de satisfacción entre el Padre y el Hijo. Cuando el Hijo fue bautizado, el Padre decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o sea, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo mi placer. Entonces usted ve cómo era la situación, no como las personas decían, que Dios era solitario, que estaba solo en los cielos y así. No, no es nada así. Aquí realmente estos versículos prueban que la esfera, antes de haber creado al hombre, era una esfera de alegría, de gozo, de satisfacción entre el Dios triuno. Entonces Dios nos lleva a Génesis capítulo 7 para ver cómo fue formado el hombre. El hombre fue formado en verdad por el soplo de Dios. El soplo de Dios es el que dio vida al hombre. Génesis 2:7 dice: Formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el soplo de Dios es lo que hizo la diferencia. Sopló en aquel muñeco hecho de barro, y este muñeco ganó vida, pasó a ser alma viviente. Y hay un versículo en Job
capítulo 32, versículo 8, dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, el soplo de Dios que entró en el hombre es lo que hace toda la diferencia. No hay ninguna otra criatura de Dios que tenga el soplo. Solo el hombre tiene el soplo que se tornó el espíritu del hombre. Esto es muy especial, es algo diferente, es algo muy fuerte. El Hijo descendió del trono de gloria y vino a la tierra, y cuando vino, como dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este es el versículo 14 de Juan 1. Pero miren, comparando estos dos versículos, en el versículo 1, en el principio era el Verbo, que es la palabra, que es el Hijo, y el Verbo estaba con Dios. Entonces, en el principio, en la eternidad pasada, esta palabra que es el Hijo estaba con Dios, estaba siempre al lado de Dios, y el Verbo era Dios, Él era Dios, era el mismo Dios. Y ahí nosotros vamos para el día martes, vemos que habla específicamente de los ministros del nuevo pacto. Aquí nosotros vemos dos puntos muy importantes para la formación del ministro del nuevo pacto. Vamos a mostrar en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, este es el primer punto, que el ministro del nuevo pacto necesitan saber que todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos pueden hacer, la suficiencia viene de Dios. Por otro lado, para mostrarnos a nosotros que debemos reconocer que no tenemos nada, que no sabemos nada, nosotros no tenemos capacidad, no tenemos suficiencia, toda nuestra competencia viene de Dios. Tenemos muchos ejemplos de personajes en la Biblia sobre esto, pero aquí un versículo, el versículo 3, capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, es Dios quien nos capacitó, nos hizo competentes. Dios nos escogió, nos llamó, y hoy Dios nos está habilitándonos, está perfeccionándonos. Nosotros estamos en medio de la capacitación de Dios. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Entonces, ningún ministro debe decir que ya tiene el diploma de ser ministro del nuevo pacto. No existe eso. Todos los ministros del nuevo pacto están aprendiendo hasta hoy, siendo perfeccionados. Y es como es vida. La vida, usted nunca se gradúa. Usted no saca el diploma. Usted necesita comer hasta hoy. Usted necesita respirar el aire hasta hoy. No para. Entonces no podemos parar también. Otro punto importante es la simplicidad y sinceridad. 2 Corintios 1:12 dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, con toda sabiduría, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esta palabra, santidad, es traducida también como sinceridad. Sería con simplicidad y sinceridad. Nosotros necesitamos llegar a Dios, servir a Dios con sencillez y con sinceridad.
Esto es muy importante para un ministro del Nuevo Pacto. Pero Pablo aquí, como ministro del Nuevo Pacto, él nos advierte, él dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros vemos que en Génesis el hombre, enseguida que fue creado y colocado en el jardín de Edén, y le dio la orden que podía comer de todos los árboles del jardín, menos uno, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre fue engañado en verdad. Quien primero fue engañado fue Eva, y esta serpiente es muy astuta, muy sutil, y terminó convenciendo a Eva para comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ella comió, entonces aquella simplicidad, aquella pureza que era debida a Cristo, se fue, terminó. Vamos para el día miércoles entonces, un ministro que se preocupa con las iglesias. Entonces, este es el testimonio de Pablo. Él tenía mucha preocupación por la iglesia que él cuidaba. La iglesia en Corintio fue el que levantó, le predicó el evangelio. Pablo dice: para otros no puedo, tal vez no sea apóstol, pero para ustedes yo soy, porque yo os engendré en el evangelio. Entonces la iglesia en Corintia, usted sabe, vimos cuando estudiamos 1 Corintios, la epístola de 1 Corintios, allí vimos que era una iglesia muy problemática. Ya enseguida tenía el problema de preferencia, de división entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, pero estaban muy divididos por causa de la misma preferencia, y después tenían más problemas aún entre ellos. Si usted va a sumar, son 11 problemas en la iglesia en Corintio. ¿Quién va a querer reunirse en una iglesia así? Pero esto es para mostrarnos que no es diferente de la situación de la iglesia práctica, en el vivir práctico de la iglesia. Tenemos muchos errores, surgen muchos problemas también, problemas oriundos de la humanidad del hombre, de la misma carnalidad del hombre, pero no necesitamos estar mirando para este lado negativo. Nosotros vamos a encontrar la solución. ¿Dónde encontramos la solución para todos estos problemas? Es Cristo. Cristo es la solución para todos los problemas. Entonces fue dando una lista más o menos de 20 ítems de Cristo también en 1 Corintios. Entonces usted ve, para 11 problemas, nosotros tenemos 20 ítems positivos de Cristo como la solución para los problemas. Esto es una lección para nosotros, en vez de mirar para el problema, porque cuanto más miramos el problema, más somos absorbidos por él. Nosotros debemos mirar a Cristo en la iglesia, disfrutar bastante de Cristo. Vamos a salir siempre de ese problema. Ahí, cuando Pablo escribió esta primera carta a los Corintios, tenía un problema allí, que era un hombre allí, un hermano. Él entonces transgredió el lecho de su padre, tuvo relaciones sexuales ilícitas con su madrastra, y la iglesia en Corinto, representada por sus líderes responsables, hermanos responsables, parece que ellos no trataron esto, miraron esto livianamente, no dieron el debido peso para esto. Y Pablo quedó entonces enfurecido. Pablo dijo así: si ustedes no van a tratar este problema que es tan serio, yo voy a tratar. Entonces, en el espíritu, yo entrego a este hombre a Satanás. Miren,
Es muy duro esta carta que Pablo escribió, y entre otras cosas duras que Pablo escribió en 1 Corintios. Ahí Pablo pidió a Tito que lleve esta carta hasta Corinto para ser leído por ellos, por la iglesia en Corinto. Ahí, cuando la carta partió con Tito para Corinto, Pablo de repente se dio cuenta. Él dijo: ¿qué es lo que yo escribí en la carta? ¿Será que esta carta es muy pesada para ellos? ¿Será que yo ofendí a todos ellos? Y ahora no puedo recoger más la carta ya se fue, es muy tarde. Intentar remediar. Ahí Pablo quedó muy preocupado. En cuanto Tito no volvía, él estaba preocupado. Y aquí nos muestra la preocupación de Tito. En 2 Corintios 2, 12 y 13, él dice así: cuando llegué a Troas, él llegó a Troas porque estaba yendo a buscar a Tito. Él esperaba encontrar a Tito en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en el Espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Este versículo demuestra cómo Pablo estaba tan preocupado, tan ansioso por causa de la carta, de esa primera carta que él había enviado. Él quería saber cuál era la reacción de los corintios, cómo ellos lidiaban con esa carta, que fue bastante severa, rígida. Entonces, hasta el Señor abrió una puerta para que él predique el Evangelio, solo que él no tuvo paz interior. Él no tuvo, aquí dice, no tuvo tranquilidad en su espíritu. Él no tenía, porque Tito no estaba allí. Entonces él, despidiéndose de ellos, partió a Macedonia. Y cuando él llega a Macedonia, finalmente encuentra a Tito allí. Entonces él quedó bastante aliviado al ver a Tito. En 2 Corintios capítulo 7, de 5 al 7, dice así: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuve en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Cuando la primera carta llegó a Corinto, llevada por Tito, y cuando los hermanos corintios leyeron esta carta de Pablo, ellos tuvieron una reacción muy positiva. Se arrepintieron, comenzando por los hermanos responsables de la iglesia. Los presbíteros se arrepintieron, trataron debidamente la situación, y ellos reconocieron el error, y aún más, ellos aquí dice que reafirmaron que ellos tenían un gran afecto por Pablo. Ellos recordaron de su llanto y celo por Pablo, aumentando así el regocijo de Pablo. Esto realmente es un buen ejemplo del ministro del Nuevo Pacto. Y en el día jueves nos muestra que un ministro siempre dice sí y amén. Aquí vamos ahora a la Biblia. Ahora escribe en un papel. Vamos a la Biblia ahora. Segunda Corintios. Paulo resolveu ir para encontrar com eles, para que tivesse o segundo benefício. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Pablo resolvió ir para encontrarse con ellos, para que tuviesen una segunda gracia. Un ítem importante en este versículo aquí
que vale la pena destacar es el segundo beneficio. ¿Qué significa el segundo beneficio? En el original griego es la segunda gracia. Quiere decir la primera ida de Pablo para Corinto. Con su presencia, claramente dio la palabra allí. Esta fue su primer gracia. Y ahora está pretendiendo volver. Si él va, sería la segunda gracia para la iglesia. Esto significa que si nosotros recibimos algún hermano apóstol para dar la palabra en nuestra ciudad o una conferencia, nosotros debemos agradecer al Señor por esta gracia, porque toda la venida de los siervos del Señor a nuestra ciudad para dar una palabra trae a nosotros gracia. Este es el beneficio. Ahí en el versículo 17 y 18, algunos corintios andaban dudando de la postura de Pablo. Ellos dijeron que Pablo decía que venía a Corinto la segunda vez, pero no vino. Desistió, no vino hasta aquí. ¿Será que Pablo es liviano? Aquí dice: así que proponerme esto usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Entonces, en verdad, ¿qué Pablo quería decir? En esta palabra para con ustedes no es sí y no, porque el apóstol, él no es dueño de sí mismo, no es de él. Él pertenece a Dios, él es siervo de Dios. Entonces, si él decidió volver la segunda vez a Corinto, él depende de Dios que le confirme eso. A veces no es posible. A veces marcamos una conferencia en tal ciudad, pero surge algo más urgente que esto. Nosotros debemos dejar eso y marcar en otra fecha. Esto es común que suceda. No necesitamos causar todo este problema dudando de quien, acusando a alguien de ser liviano, ligero, de liviandad. Entonces, ahí Pablo enmienda, versículo 19 dice: porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces, aprovechamos para decirle a los hermanos que Cristo siempre es el sí. Lo que Dios dice, Él dice sí. Versículo 20, más claro aún: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas de Dios están en Cristo. Entonces, cuando usted va en Cristo, usted encuentra todas las promesas de Dios. Y Cristo no va a decirle a usted, no. Él es sí. Él siempre sí. Entonces, nuestra actitud con Dios debe ser siempre sí. Siempre decir sí a Dios. Nunca decir no a Dios. Ahí, versículo 21 dice así: y Él, que nosotros ya estamos, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Él es el amén. Él es el amén. ¿Cuántas promesas? Dios es fiel e inmutable. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo ayer, hoy y para siempre, Él es el mismo, Él no cambia. Gracias al Señor que las promesas de Dios en Cristo no cambian y Dios es fiel. Vamos al viernes, el viernes nos muestra, versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Miren, aquí hay tres partes. Primero los apóstoles, segundo los santos.
Tercero es Cristo. Entonces Dios tuvo a Cristo. Cristo significa el ungido. Cristo es el ungido. Entonces Dios tomó apóstoles con los santos y vinculó a las tres partes en Cristo. Entonces, si Cristo es la unción, tanto apóstoles como santos son ungidos también. Entonces, esto es maravilloso. Hoy nosotros somos ungidos también. Nosotros somos pequeños Cristos, pequeños ungidos, gracias al Señor. Esto es hecho, este es el plan de Dios para nosotros. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos has dado la arra del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, el Espíritu aquí hay dos cosas. En estos versículo 22 tenemos el sellar. En cuanto al sellar, cuando Dios nos sella, significa que nosotros somos de Dios. Es una marca de Dios que hay en nosotros. Nosotros somos la herencia de Dios. Por otro lado, el arra es el contrario. Arra es cuando Dios es nuestra herencia. Entonces, cuando nosotros tenemos la herencia de Dios, nosotros estamos en el Espíritu. Y el Espíritu, Él es una especie de muestra, de garantía. También Él es el antegozo. Entonces, este Espíritu es el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad, Espíritu de realidad. O sea, significa todas las realidades de Dios, usted las encuentra en el Espíritu. Por eso los hermanos insisten en que nosotros vivamos en el Espíritu. Volvámonos al Espíritu, invocando el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, para estar en el Espíritu. Porque en el Espíritu podemos tener el antegozo de esta porción que Dios nos dio. No es solo para el futuro. Para el futuro nosotros vamos a tener el disfrute pleno, pero hoy nosotros podemos aún por el Espíritu disfrutar la realidad de la porción de Dios en nosotros. Y con relación a aquella persona que mancilló el lecho del Padre y aquella persona se arrepintió, y Pablo, cuando supo de esto, quedó muy alegre. Entonces él dijo así en el versículo 10, 2 Corintios 2:10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Quiero llamar la atención de la presencia de Cristo. La presencia de Cristo aquí es el rostro de Cristo. Pablo perdonó en el rostro de Cristo. ¿Qué significa el rostro de Cristo? Es la región donde tiene la expresión de nuestro interior. Entonces, usted mira para mi rostro, es la región de mis ojos. Usted siente lo que yo siente. Usted consigue descifrar lo que yo estoy pensando ahora, más o menos. Si estoy triste, si estoy alegre, hay expresión en este rostro. De la misma manera, Pablo tomaba la decisión no por sí mismo. Toda la decisión que él la tomaba en el rostro de Cristo, en la presencia de Cristo. Y miraba al Señor para ver si tenía algo que él hizo errado. Si el Señor, a través de su expresión, de sus ojos, aprobaba aquello o no. ¿Entiende? Entonces nosotros, como ministros del Nuevo Pacto, nuestra decisión no puede ser simplemente unilateral nuestra. Necesitamos consultar al Señor, necesitamos estar atento al mirar del Señor para ver si Él aprueba o no aprueba nuestras decisiones. ¿No es así? Esto es muy importante. Esta es una lección que deja para todos nosotros. Buena lectura del alimento diario de esta semana 1 y que ustedes puedan disfrutar y ganar mucho de Cristo. Jesús es el Señor.